La oración secreta que cambiara tu vida en un momento. Kathryn Kuhlman. Nunca olvidaré aquella noche. El reloj marcaba una hora que no podría precisar, porque cuando el cielo se abre, el tiempo se detiene. Todo estaba en silencio, un silencio tan espeso que podía escucharse el temblor del alma. Había predicado durante el día, orado por muchos, visto lágrimas y milagros, pero dentro de mí algo seguía ardiendo, una pregunta sin respuesta. Señor, ¿por qué algunos corazones tocan el cielo y otros apenas rozan su sombra? Fue entonces cuando comenzó todo. Recuerdo haberme arrodillado en el suelo de aquella habitación, en medio de la oscuridad. El aire era denso, como si el espíritu mismo se moviera sin ser visto. Y fue allí donde escuché por primera vez esa voz suave, no con los oídos, sino dentro del corazón. No era un sonido, era una presencia que no pedía nada, solo me invitaba a callar, a rendirme, a escuchar. Kathryn, susurró, hay una oración que no se pronuncia con los labios, sino con la vida. Esa frase me atravesó como una espada. En ese instante lo supe. Había una oración secreta, una que no estaba escrita en los libros, ni repetida en las iglesias, una que solo nace cuando el alma se quiebra por completo y Dios la recoge con sus propias manos. Me quedé inmóvil, temblando. Todo a mi alrededor cambió. La luz de la lámpara parecía palidecer ante la gloria invisible que llenaba aquel lugar. Sentí el peso de una presencia que no era de este mundo. Durante años había hablado de fe, de milagros, de entrega. Pero esa noche descubrí algo más profundo. La oración que cambia la vida no es la que pide, es la que se rinde. Es la que no exige resultados, sino que entrega el alma sin reservas. Fue entonces cuando mis labios comenzaron a pronunciar palabras que ni siquiera yo comprendía del todo. No eran mías. Venían de un lugar donde el Espíritu se une al Espíritu de Dios. Y en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. Sentí un viento que no soplaba desde ninguna ventana, una brisa viva, sagrada, que acariciaba mi rostro como si alguien invisible me hubiera tocado. Y supe que el cielo estaba respondiendo. Supe que esa era la oración que transforma el destino. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. No fue de inmediato que comprendí lo que había sucedido, pero cada día siguiente fue una confirmación. Cada encuentro, cada milagro, cada rostro sanado llevaba el sello de esa oración. Era como si Dios mismo hubiese encendido dentro de mí una llama que ya no se podía apagar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. A veces, cuando la multitud se reunía y la unción descendía como fuego, yo podía sentirla moverse dentro de mí, viva, resplandeciente. Pero lo que pocos sabían es que todo comenzó en el silencio, en esa rendición absoluta donde la voz humana se apaga y la divina toma el control. Esa es la verdadera oración secreta, la que nace cuando ya no hay orgullo, cuando el alma se despoja de todo y solo queda amor puro. Esa noche, cuando la presencia llenó la habitación, no hubo música, ni palabras, ni lágrimas, solo una entrega completa. Y fue ahí donde entendí que los milagros no se producen porque se grita más fuerte o porque se repite una fórmula sagrada. Los milagros ocurren cuando el corazón de una persona se alinea perfectamente con el corazón de Dios. A partir de entonces, cada vez que oraba por alguien, ya no lo hacía desde la emoción ni desde el deseo de ver un resultado visible. Lo hacía desde ese silencio interior donde mora la presencia. Y cada vez que veía a un enfermo levantarse, cada vez que alguien lloraba porque sentía el poder del Espíritu, yo sabía que no era yo. Era esa oración secreta, obrando una y otra vez. Esa oración no tiene idioma, no pertenece a ninguna religión, no puede enseñarse en seminarios ni copiarse de labios ajenos. Es el diálogo del alma con su Creador.
y quien la descubre jamás vuelve a ser el mismo. Esa noche comprendí que todo lo que el hombre busca desesperadamente, paz, propósito, sanidad, poder, ya está contenido en esa conexión. Porque la oración secreta no pide nada y sin embargo lo recibe todo. Y mientras oraba, sentí que algo dentro de mí moría. Una parte vieja, humana, ansiosa, se disolvía lentamente. Era como si el Espíritu Santo estuviera limpiando cada rincón de mi alma, hasta dejarla vacía, pero viva. Y en esa muerte interior comencé a experimentar la verdadera vida. Quizá tú me estás escuchando ahora, buscando una respuesta, una señal, algo que confirme que Dios todavía escucha. Y quiero decirte algo que aprendí en carne propia. Él no solo escucha, Él habita dentro del silencio que lo busca. Si tan solo pudieras detener el ruido de tu mente por un momento, si pudieras rendirte completamente, el cielo entero respondería a tu clamor. Esa noche lo entendí. La oración no se trata de palabras hermosas, ni de fórmulas antiguas, ni de repetir lo que otros dijeron. La oración secreta es una llave, y esa llave abre la puerta del alma directamente al trono de Dios. Pero esa puerta no se abre con fuerza, se abre con rendición. Desde ese día comencé a vivir una vida diferente. Mis días se convirtieron en un altar, mis lágrimas en incienso, mis silencios en adoración. Y lo más extraordinario era que cada vez que alguien se acercaba pidiendo oración, yo ya no hablaba, solo me conectaba con esa presencia que conocí en la oscuridad de aquella noche. Y sin decir una palabra, el milagro ocurría. Es imposible explicarlo con palabras humanas. ¿Cómo describir el instante en que lo eterno toca lo temporal? ¿Cómo explicar el calor de una mano invisible que sana una herida que los médicos habían declarado incurable? ¿Cómo poner en palabras el momento exacto en que un alma vacía se llena de vida? No se puede, solo se puede experimentar. Y es eso lo que quiero compartir contigo hoy. No una teoría, no una doctrina, sino la experiencia viva de una mujer que descubrió que el mayor poder del universo se manifiesta cuando el corazón se rinde completamente. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo. Escribe ahora en los comentarios las palabras "yo me rindo", porque esa es la llave que abrirá tu propio milagro. No es solo una frase, es una declaración espiritual que marca el comienzo de algo nuevo. Escríbelo y el cielo tomará nota. Porque esta oración secreta no se enseña, se vive, no se memoriza, se siente, y quien la encuentra cambia para siempre, y tú estás a punto de descubrirla. A la mañana siguiente, el sol parecía distinto. No era el mismo que iluminaba mis días anteriores. Su luz tenía un resplandor más suave, casi dorado. Sentí que el mundo entero había cambiado, pero pronto entendí que la que había cambiado era yo. Algo dentro de mí se había abierto como una flor en medio del desierto. Y aunque nadie podía verlo, yo sabía que algo sobrenatural había comenzado a florecer. Pasaron los días y cada vez que me arrodillaba a orar, las palabras humanas me parecían insuficientes. Me encontraba en un silencio tan profundo que no necesitaba decir nada, porque el Espíritu mismo hablaba dentro de mí. Y fue en uno de esos momentos cuando la oración secreta comenzó a tomar forma. No fue escrita ni repetida, fue revelada. Una madrugada, mientras todo dormía, sentí que debía levantarme. Había una urgencia en mi espíritu, un llamado que no podía ignorar. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. El aire se volvió denso, el silencio vivo. Entonces lo escuché, no con los oídos, sino con el alma. La verdadera oración no busca entrega. Fue como si una corriente eléctrica espiritual recorriera todo mi ser. Comprendí que el secreto no estaba en pedir, sino en soltar, no en controlar, sino en rendirse. Y desde ese instante, cada vez que decía, Señor, hágase tu voluntad, no era una frase vacía, era fuego. Los días siguientes fueron de prueba. La rendición siempre es probada. Comencé a enfrentar momentos difíciles, personas que me herían, puertas que se cerraban, oportunidades que parecían desvanecerse, pero en vez de desesperarme, me quedaba en silencio y oraba con esa oración que no tenía palabras. Y lo que sucedía después era imposible de explicar.
Donde antes había confusión, llegaba claridad. Donde había dolor, aparecía consuelo. Y donde no había esperanza, brotaba vida. Empecé a notar que cada vez que me rendía completamente, algo en el mundo espiritual se movía a mi favor. Era como si el cielo reconociera esa rendición como una contraseña secreta. Una noche, durante un servicio en una pequeña iglesia, el Espíritu me impulsó a compartir lo que había aprendido. No era mi intención hacerlo, pero mis labios comenzaron a moverse. Dije, hay una oración que no necesita palabras, una oración que Dios escucha antes de que la pronuncies, porque brota desde lo más profundo de tu espíritu. No la busques afuera, está dentro de ti. El silencio fue absoluto, nadie respiraba, y entonces algo invisible descendió sobre aquel lugar. No era emoción humana, era la presencia viva del Espíritu Santo. Las personas comenzaron a llorar sin entender por qué. Otros se arrodillaron espontáneamente, y cuando levanté la vista vi lo imposible. Una mujer que había llegado en silla de ruedas se estaba poniendo de pie. Nadie la tocó, nadie oró por ella, simplemente se levantó. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No podía hablar, no era yo. Era esa oración secreta manifestándose, tocando corazones, restaurando cuerpos, devolviendo esperanza. Y mientras todos adoraban, una sola frase resonaba dentro de mí. La oración que cambia la vida no pide, se entrega. Esa noche supe que debía compartir este secreto con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Pero también comprendí que no todos podrían entenderlo. Algunos buscarían fórmulas, métodos, rituales, y esta oración no es nada de eso. Es una llave que solo encaja en un corazón rendido. Durante los meses siguientes comencé a viajar por distintas ciudades, y en cada lugar veía la misma manifestación. Personas que al rendirse totalmente comenzaban a experimentar liberación, sanidad, consuelo, paz. No necesitaban decir una sola palabra. Bastaba con cerrar los ojos y dejar que el Espíritu intercediera desde su interior. Hubo un día que jamás olvidaré. Estaba en una reunión en Carolina del Norte. Miles de personas habían asistido. Al comenzar a orar, algo poderoso sucedió. Era como si el aire se hubiera vuelto tangible. El público entero comenzó a temblar. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaban sus manos sin poder explicarlo. Yo no dije nada, solo me quedé quieta, y en ese silencio, Dios se movió. Una madre llevó a su hijo al frente. El niño no hablaba desde su nacimiento. Ella lloraba, suplicando que orara, pero el Espíritu me dijo, no hables. Así lo hice. Me incliné, puse una mano sobre su hombro y permanecí callada. Pasaron segundos que parecían eternos. Luego, el niño abrió la boca y pronunció la palabra mamá. El grito que llenó aquel lugar no fue humano, fue celestial. Un milagro había ocurrido, no por mi voz, sino por esa oración que no necesita palabras. Desde entonces comprendí que hay oraciones que se escuchan más fuerte en el silencio que en el ruido, y que Dios se manifiesta más poderosamente cuando uno deja de intentar controlarlo. Por eso, si tú estás escuchando esto y has orado por años sin ver resultados, quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Tal vez has orado desde la ansiedad, no desde la rendición. No estás esperando que Él actúe, estás intentando dirigirlo. Pero cuando sueltes el control, cuando simplemente digas, hágase tu voluntad, el cielo se abrirá. Y no estoy hablando de resignación, sino de confianza. La oración secreta es un acto de confianza absoluta. Es decirle a Dios, aunque no entienda, confío, aunque no vea, creo, aunque duela, me rindo. Esa es la clase de fe que mueve lo invisible. Cuando terminé ese servicio, me quedé sola en el altar. Las luces se apagaban, la multitud se dispersaba, pero yo seguía allí, inmóvil. Sentía una paz tan profunda que no quería moverme. Y fue entonces cuando una voz interior me dijo algo que nunca olvidaré. Cada vez que alguien se rinde de verdad, el cielo celebra. Y pensé, ¿cuántas veces luchamos por mantener el control de lo que solo Dios puede sostener? ¿Cuántas veces pedimos sin darnos cuenta de que Él ya está obrando en lo oculto? Esa noche por primera vez entendí lo que significa morir a uno mismo. Y fue esa muerte interior la que me dio vida.
Si estás sintiendo algo en este momento, si hay una paz o un fuego dentro de ti, no lo ignores. Es el Espíritu mismo llamándote a esa rendición que abre los cielos. No se trata de repetir mis palabras, sino de dejar que el Espíritu ore en ti. Haz algo ahora mismo. Escribe en los comentarios, hágase tu voluntad. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de fe, porque cuando lo escribas, algo comenzará a moverse dentro de ti. No lo verás con los ojos, pero lo sentirás con el alma. Esa será tu llave, y cuando menos lo esperes, el milagro llegará. Y recuerda esto, la oración secreta no pertenece a nadie, no es mía. Es de todo aquel que se atreva a rendirse completamente. Y lo más hermoso es que esa rendición es solo el comienzo. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en Carolina del Norte, pero el eco de aquel milagro seguía resonando en mi interior. A donde quiera que iba, las personas hablaban de lo sucedido, de aquel silencio sagrado en el que un niño volvió a pronunciar palabras después de años de silencio. Pero yo sabía que no se trataba de un milagro aislado, era apenas el principio de algo mucho mayor. Una tarde, mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, el viento comenzó a soplar con fuerza. No era un viento común. Parecía que el mismo Espíritu Santo se movía entre las hojas, susurrando secretos antiguos. Cerré los ojos y sentí su voz. Catherine, lo que viste no fue un milagro, fue un adelanto de mi gloria. Me quedé inmóvil, sentí temor, pero no un miedo humano, sino el temblor reverente de quien percibe lo sobrenatural. Esa noche no pude dormir, cada palabra resonaba en mi mente. Un adelanto de mi gloria. ¿Qué significaba eso? ¿Podría un ser humano contemplar la gloria de Dios y vivir para contarlo? Los días siguientes fueron una preparación silenciosa. Oraba más que nunca, pero sin hablar. Me limitaba a permanecer en su presencia, consciente de que algo se aproximaba. Era como si el cielo estuviera a punto de irrumpir en la tierra. El día llegó durante una cruzada en Los Ángeles. El lugar estaba repleto. Miles de personas habían viajado desde distintos lugares. Algunos buscaban sanidad, otros respuestas, otros simplemente esperanza. Mientras la multitud cantaba suavemente, sentí un calor indescriptible subir por mis manos. No era fiebre ni emoción, era una energía viva, pulsante, sagrada. Entonces lo supe, él estaba allí. No lo vi con mis ojos, pero lo sentí moverse entre las filas de la gente. Era como una ola invisible que avanzaba sin ruido, y donde pasaba, las lágrimas brotaban, las rodillas se doblaban, los corazones se rendían. Nadie necesitaba que yo dijera una palabra. Bastaba con permanecer en silencio. En un momento levanté mi mirada y vi algo que jamás podré olvidar. Una luz descendió desde lo alto del auditorio. No era un rayo ni un reflejo. Era una columna luminosa, pura, dorada, que bajaba lentamente, como si el cielo estuviera abriéndose justo encima de nosotros, y esa luz se extendió, cubriendo a todos los presentes. El aire cambió. El ambiente era tan sagrado que nadie se atrevía a hablar. Algunos cayeron de rodillas, otros extendieron las manos. Un coro espontáneo comenzó a elevarse sin que nadie lo dirigiera. Era como si miles de voces se hubieran unido en un solo espíritu. Y entonces comenzaron los milagros. Un hombre que había llegado en muletas comenzó a caminar lentamente, con una sonrisa incrédula. Una mujer que había perdido la vista comenzó a gritar, diciendo que veía la luz. Personas con enfermedades terminales comenzaron a sentir calor en sus cuerpos y sus rostros se iluminaban como si algo divino los estuviera tocando. Yo me quedé de pie sin poder moverme. No quería interrumpir lo que estaba ocurriendo. Era el Espíritu Santo manifestándose sin ayuda humana, libre, soberano, puro. Y mientras todo eso sucedía, una voz interior me dijo: «Esta es la gloria que viene después de la rendición». Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. No podía hablar. Me sentía como una espectadora de algo que los ángeles mismos estaban contemplando con asombro. En ese instante entendí lo que Jesús quiso decir cuando habló de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque aquello que presenciaba no era emoción humana, era adoración celestial.
Cuando la luz desapareció lentamente, una paz indescriptible llenó el lugar. Era como si todos hubiéramos sido bañados por un río invisible. Muchos no podían dejar de llorar. Otros simplemente reían de gozo. Nadie quería irse. Y yo, en medio de ellos, solo podía repetir una frase: a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Después de esa reunión, comenzaron a llegar testimonios. Cientos de cartas, miles de relatos, personas que habían sido sanadas, familias restauradas, corazones transformados. Pero lo más sorprendente no eran los milagros físicos, era la paz. Aquellos que habían vivido años en angustia o desesperación decían sentir una calma que nunca habían experimentado antes. Esa es la señal del verdadero milagro. No solo cambia lo visible, sino también lo invisible. Comencé a entender que la oración secreta no era solo para mi vida personal. Era una corriente divina que fluía a través de mí hacia los demás. Una conexión directa entre el cielo y la tierra. Y cada vez que alguien la comprendía, aunque fuera por unos segundos, algo eterno se despertaba dentro de él. En una ocasión, un hombre se me acercó al final de un servicio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: no fui sanado físicamente, pero siento que ya no tengo miedo. ¿Es eso también un milagro? Lo abracé con ternura y le respondí: a veces, el mayor milagro no es cuando Dios cambia lo que ves, sino cuando cambia lo que sientes. Esa respuesta brotó de mi espíritu, no de mi mente, porque entendí que el propósito de esa oración no era obtener poder, sino conocer a aquel que lo concede. Una noche, mientras oraba sola después de un evento, me atreví a hacer una pregunta que llevaba tiempo guardando. Señor, ¿por qué escogiste revelarme esta oración? La respuesta llegó tan clara como si alguien estuviera junto a mí. Porque tú aprendiste a morir para que otros aprendan a vivir. Y esas palabras perforaron mi alma. Comprendí que la rendición no es debilidad, es el canal por donde fluye el poder de Dios. A veces la gente me dice: Catherine, yo quiero orar como tú, quiero sentir lo que tú sientes. Y yo les respondo: no busques sentir lo que yo siento, busca conocer a aquel que me hizo sentirlo. Porque el secreto no está en mí, está en Él. La oración secreta no tiene un formato. No se trata de cuántas veces oras, ni de cuánto tiempo pasas de rodillas. Se trata de una conexión viva, de un fuego que arde incluso cuando no pronuncias palabra. Y ese fuego, una vez que se enciende, nunca más se apaga. Por eso te digo, si estás viendo este video ahora, no lo haces por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí porque quiere enseñarte a orar de una forma que transformará toda tu vida. No busques palabras, busca su presencia. Haz algo ahora. Cierra tus ojos por un momento, respira hondo y di desde lo más profundo de tu alma: aquí estoy, Señor, te entrego todo. Luego escribe en los comentarios esas mismas palabras. Será tu pacto espiritual. Cada vez que alguien escribe eso, un ángel registra su rendición en los cielos. Y mientras tú lo haces, algo nuevo comenzará a nacer en tu interior. Porque la oración secreta no termina cuando dejas de hablar. Comienza cuando decides creer. Había visto muchos milagros, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Era una tarde fría en una ciudad que apenas recuerdo, porque cuando lo eterno toca la tierra, los nombres pierden importancia. El auditorio estaba lleno, la gente apretada, los corazones expectantes. Yo había sentido la presencia del Espíritu Santo muchas veces antes, pero esa noche era diferente. Desde el primer momento, algo en el aire se sentía más denso, más vivo. Mientras el coro entonaba suavemente un himno, cerré los ojos y dije en silencio: Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. No sabía que esas palabras serían la llave para una de las noches más sagradas de mi vida. Apenas las pronuncié, el ambiente cambió. Fue como si el tiempo se detuviera. Una quietud sobrenatural cayó sobre todos. Nadie hablaba, nadie se movía. Y entonces lo sentí. Un viento que no venía de ningún lugar. Un viento cálido, envolvente, que parecía tener vida. Abrí los ojos y lo vi. Una niebla luminosa comenzó a formarse sobre el público. Era como una nube dorada, vibrante, resplandeciente, que descendía lentamente desde lo alto del escenario. Al principio pensé que era una ilusión de la luz, pero pronto comprendí que no era nada natural.
Aquella nube tenía peso, tenía presencia. El Espíritu Santo estaba allí, visible. La multitud comenzó a temblar. Algunos cayeron de rodillas, otros extendían las manos tratando de tocar esa gloria que descendía. Había lágrimas por todas partes. Los rostros brillaban como si una llama interior los iluminara. Y yo no podía moverme. Sentía que si daba un paso más, mi cuerpo no soportaría la intensidad de esa presencia. Era el cielo manifestándose ante nuestros ojos. No había música, no había predicación. Solo esa nube que se movía lentamente, cubriendo a cada persona, como si el mismo Dios los estuviera abrazando uno por uno. Podía escuchar sollozos, gritos de liberación, risas de gozo. El sonido era indescriptible, una sinfonía entre lo humano y lo divino. En medio de todo eso, oí una voz no externa, sino interior, firme y suave. Esta es mi gloria. Esta es la oración hecha carne. Cuando la rendición es completa, mi presencia se hace visible. Sentí que mi corazón se derretía dentro del pecho. El cuerpo me temblaba, no de miedo, sino de reverencia. Y comprendí que esa era la consumación de todo lo que había aprendido. La oración secreta se convierte en manifestación visible cuando el alma se disuelve por completo en la voluntad de Dios. El auditorio entero estalló en adoración. Nadie podía contener lo que estaba ocurriendo. La gloria era tan fuerte que muchos no podían mantenerse en pie. Yo misma tuve que apoyarme en el púlpito para no caer. Era como si una corriente de poder fluyera en el aire, invisible pero irresistible. Y allí, en medio de ese torbellino de lo divino, recordé aquella primera noche, en la oscuridad, cuando escuché: hay una oración que no se pronuncia con los labios, sino con la vida. Comprendí que esa era la misma oración que ahora se hacía tangible, viva, respirando entre nosotros. Cuando la nube finalmente comenzó a disiparse, una paz profunda quedó suspendida sobre el lugar. Nadie quería marcharse. Algunos se quedaron sentados, en silencio, mirando al vacío, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Otros seguían orando en lenguas, y yo sabía que algo había cambiado para siempre. Pasé horas sin dormir, meditando en lo que había ocurrido, y mientras la madrugada se acercaba, una luz suave comenzó a entrar por la ventana. Me arrodillé y dije: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Su respuesta fue clara: enséñales a buscar mi presencia, no mis milagros. Y supe que ese era mi llamado. Desde entonces, en cada lugar al que fui, no me importó tanto si la gente se levantaba de una silla de ruedas o si un enfermo sanaba. Lo que anhelaba era que el Espíritu Santo se manifestara en sus corazones, que cada alma experimentara esa conexión divina que transforma todo desde adentro. He visto multitudes llorar al sentir su presencia sin entender por qué. He visto hombres endurecidos romperse al pronunciar un simple «te entrego todo». Y cada vez que eso ocurre, sé que esa es la verdadera oración secreta manifestándose una vez más. No necesitas un auditorio, ni una multitud, ni una lámpara dorada. Solo necesitas un corazón dispuesto, porque la gloria que vi aquella noche no pertenece a un lugar, pertenece a la rendición. Por eso te hablo hoy, con el corazón desnudo y los ojos llenos de lágrimas. El mismo Espíritu que descendió aquella noche está aquí mientras escuchas estas palabras. No está lejos, no está en el pasado. Está esperando en el silencio de tu alma. Detente por un momento, respira, cierra tus ojos. Siente ese fuego suave que empieza a moverse dentro de ti. No lo resistas. Es Él. No necesitas decir nada, solo permite que te inunde. Eso que estás sintiendo ahora es la respuesta a todas tus oraciones. Y si lo sientes, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, te doy libertad. Esa frase no es solo una declaración, es una llave espiritual. Cada vez que alguien la escribe, se abren puertas que el enemigo había cerrado. Y créeme, no lo digo por emoción, lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Esa es la oración secreta, esa es la rendición que cambia destinos. Y sin embargo, aún hay algo más. Algo que el Espíritu me mostró después, cuando creí que ya lo había comprendido todo. Un último secreto que pocos conocen.
La oración más poderosa no es la que trae bendición, sino la que transforma el propósito de tu vida entera. Esa revelación me llegó una noche, cuando todo parecía perdido. Fue en una de esas noches silenciosas, cuando el cuerpo está cansado y el alma parece vacía, que lo escuché de nuevo. No con los oídos, sino con el corazón. Su voz era dulce pero firme, como un fuego que no quema pero purifica. Me dijo: Catherine, ¿estás dispuesta a entregarme lo que más amas? No respondí de inmediato. Sabía que cuando Dios hace una pregunta, no es porque necesite saber la respuesta, sino porque quiere que tú la descubras dentro de ti. Pasaron segundos que parecieron eternos, y entonces lo comprendí. Me estaba pidiendo algo que no tenía que ver con mi ministerio, ni con mis dones, ni con mi público. Me estaba pidiendo a mí misma, todo, sin reservas, sin condiciones. Le dije: Señor, ya te he entregado mi vida. Pero él respondió: no toda, hay un rincón donde todavía me retienes. Esa frase me atravesó el alma. Sabía de qué hablaba. No era algo material, no era fama ni reconocimiento, era algo más profundo. Un afecto, un lazo humano, un amor que había guardado en silencio, creyendo que podía convivir con el llamado. Pero el espíritu me mostraba que no podía haber dos tronos en un solo corazón. Esa noche lloré como no había llorado en años. Las lágrimas caían una tras otra y cada una parecía arrancar algo dentro de mí. Sentía que moría lentamente, pero también que nacía una libertad que nunca había conocido. Le dije: Señor, si debo elegir entre mi deseo y tu presencia, elijo tu presencia. Y fue entonces cuando el silencio se llenó de gloria. Era como si el cielo mismo hubiera descendido para abrazarme. No hubo voces, ni visiones, ni música. Solo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y comprendí algo que cambió para siempre mi forma de ver la vida y la oración. La verdadera oración no es la que consigue lo que queremos, sino la que nos convierte en lo que Dios soñó que fuéramos. A veces creemos que orar es cambiar la mente de Dios, pero en realidad la oración nos cambia a nosotros. La oración secreta no manipula el cielo, lo refleja. Cuando tu voluntad se une a la suya, no hay separación entre lo divino y lo humano. Pasaron los días y aunque mi corazón dolía, había una paz tan pura que nada podía robarla. Las personas me preguntaban cómo podía seguir predicando con tanta alegría después de haber pasado por tanto. Yo sonreía y respondía: porque la cruz no es el final, es el comienzo de toda resurrección. Y así descubrí el último secreto. La oración que cambia tu vida en un momento no es la que pides, sino la que aceptas. Aceptar su voluntad, aceptar su tiempo, aceptar su forma, eso es rendición, eso es amor. La gente me preguntaba cuál era el secreto de los milagros, y yo siempre les decía lo mismo: no busques el milagro, busca al dador del milagro. Cuando lo encuentres, todo lo demás vendrá por añadidura. Un día, mientras predicaba, sentí de nuevo la presencia del Espíritu Santo moverse con ternura sobre la multitud. No era el fuego que había sentido en otras ocasiones. Era algo más suave, más íntimo. Era como si Él estuviera acariciando a su pueblo. Y en ese instante, supe que Él había tomado el control total de mi vida. Ya no había yo, solo Él. No necesitas repetir mis palabras. Solo dile al Espíritu Santo ahora mismo: tómame por completo. Y mientras lo dices, sentirás su paz envolverte como un manto. Puede que llores, puede que tiembles, puede que sientas fuego o una calma profunda. No temas, es Él obrando dentro de ti. De pronto, el ambiente comenzó a transformarse. El aire en la habitación se volvió más liviano, más puro. Una brisa suave, sin origen, movía lentamente las cortinas. Y lo supe. Él estaba allí. No porque pudiera verlo, sino porque su presencia era más real que el suelo bajo mis rodillas. Le dije en voz baja: Espíritu Santo, aquí estoy.